Vamos a pasar a estudiar el tema número 3, escalonamiento de una matriz. Es el tema número 3 de la unidad 2 que estamos estudiando en la asignatura. Y este tema tiene su importancia porque más adelante vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales de 4 o más incógnitas. Entonces, mediante este proceso nosotros podemos resolver este tipo de ecuaciones. Y pues bueno, los sistemas de ecuaciones lineales de 3, de 2 incógnitas, eso hemos aprendido otros métodos, ustedes en cursos anteriores ya han estudiado. Entonces este será tema de otra unidad, el estudio de las ecuaciones lineales. Entonces, el escalonamiento de una matriz, he puesto aquí dos tipos de matrices que ya estudiamos anteriormente en el tema número 2. Y he puesto el tipo de matriz triangular superior y matriz identidad o unidad. ¿Por qué? Porque el escalonamiento de una matriz no es otra cosa más que convertir a una matriz en una triangular superior. Este proceso de escalonar una matriz y convertirla en triangular superior es cuando resolvemos ecuaciones lineales, es un método conocido como método de Gauss. ¿Y por qué he puesto también la matriz identidad o unidad? Porque si nosotros observamos, tenemos una diagonal principal donde primero la diagonal está conformada por unos y los números que están por encima o por debajo de esta diagonal son nulos, son ceros. Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales podemos resolverlos mediante convirtiendo la matriz en triangular superior o en una matriz identidad. En el primer caso es lo que conocemos como método de Gauss y en el segundo caso es lo que conocemos como método de Gauss-Jordan. Un concepto importante a considerar acá es pivote o el elemento delantero. ¿Qué es? Es el primer elemento de izquierda a derecha que no es cero en esa fila. Por ejemplo, en el caso de aquí, el primer elemento, el pivote, viene a ser el 1. Es el primer elemento no nulo. En el caso de la segunda fila, el pivote, ¿cuál viene a ser? 5, porque es el primer elemento no nulo. En el caso de la tercera fila, el pivote viene a ser 6, que es el primer elemento no nulo. Entonces debe estar claro estos conceptos y sobre todo entendido qué significa escalonar una matriz. Si ustedes ven aquí, si yo voy formando, dejando los ceros por fuera, entonces vamos viendo que se va formando una escalera. Operaciones permitidas para escalonar una matriz. 3 operaciones que podemos hacer. ¿Qué nomás podemos hacer? Podemos intercambiar la posición entre dos filas. Es decir, esta fila que es tercera aquí, yo puedo pasarla a segunda y la segunda puede pasar a ser tercera. ¿Qué más podemos hacer? Podemos multiplicar o dividir una fila por o para un número real diferente de 0. Toda la fila podemos multiplicarle o también podemos dividirla para un número real, pero no debe ser 0. ¿Qué más podemos hacer? Multiplicar una fila por un número real diferente de 0 y sumar con otra fila. Eso también podemos hacer. Vamos a empezar con un ejemplo. Nosotros vamos aquí a convertir esta matriz en una triangular superior, por eso le he puesto método de Gauss. Y aquí tenemos esta matriz conformada por 4 filas y 4 columnas. Es una matriz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? La intención es estos 3 elementos. Recuerden que esto viene a ser la diagonal principal. El 1, el 4, el 2, el menos 2. Por lo tanto, significa que el 1, el 2, el 3 en la primera columna, el 1, el menos 3 en la segunda columna y el menos 3 en la tercera columna, deseo convertirles a 0. Entonces para eso tenemos que hacer algunas operaciones que indiqué
en la diapositiva anterior, estas operaciones nos van a permitir convertir a cero estos elementos, anular esos elementos. Entonces, ¿cuál es el proceso para convertir a cero? Primero, debemos considerar el pivote en cada columna que me encuentro. Por ejemplo, el pivote aquí en esta primera columna es el 1, el pivote aquí en la segunda columna viene a ser el 4. Obviamente más adelante habrá cambios en estos valores. ¿Cuál es el pivote? Aquí para menos 3 es el 2, o más bien la posición que está ocupando el 2. Entonces para eso podemos trabajar con operaciones entre filas, multiplicando por un número real, pero el proceso es el de aquí. Primero empiezo con el 1, con el 2, con el 3, es decir, desde la parte de abajo hacia arriba, y empiezo con la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Listo, voy a anular este primer elemento, el número 1. Vamos a anular. Entonces, para eso, ¿qué operación vamos a hacer? ¿Cuál es la fila que vamos a alterar? La fila que vamos a alterar es la fila 4, en esta de aquí, porque ahí está ubicado el elemento 1. ¿Qué operación vamos a hacer? Consideramos el pivote. ¿Cuál es el pivote? El 1 para este caso. Entonces la operación que vamos a realizar es, la fila 1 le vamos a multiplicar por menos 1 y le vamos a sumar la fila 4. ¿Por qué? Lo que yo quiero es convertir dos valores iguales pero con distinto signo. Entonces, al hacer esta operación, fila 1 por menos 1, aquí voy a tener menos 1. Y más la fila 4, ¿qué elemento tengo en la fila 4? 1. Entonces, menos 1 más 1 se va a hacer 0. Entonces, noten, la primera fila no altera, la segunda fila no altera, la tercera fila no altera, la única fila que estoy alterando es la 4, ¿no? La que está aquí. Entonces, al hacer esta operación entre la primera fila y la cuarta fila, ¿qué voy a tener aquí? 0. Al hacer esta operación entre la primera fila y la segunda y la cuarta fila, ¿qué voy a tener? 3. ¿Por qué? Porque menos 1 multiplicado por menos 2 es 2 positivo. Más 1 que tiene la fila 4 es 3. Sigamos más adelante con la siguiente columna. Fila 1, ¿qué tiene? 2 por menos 1, que dice que multiplique, menos 2. Y menos 3 que tiene la fila 4, menos 5. Vamos a la siguiente columna. Menos 1 por menos 3, más 3. Y menos 2 que tiene la fila 4, queda 1 positivo. Esas son las operaciones que vamos a ir haciendo para adelante. Y entonces ustedes observen cómo ha quedado la siguiente matriz después de hacer esta operación, después de anular ya el primer elemento que tenemos previsto aquí anular. Vamos a continuar con el siguiente elemento. Vamos a anular este 2 acá. Entonces, ¿qué operación nos puede permitir anular este 2? Siempre trabajamos con el pivote, no se olviden. Entonces, en este caso, al pivote o a los elementos que están en la fila 1 le vamos a multiplicar por menos 2. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener menos 2. Y le vamos a sumar la fila 3. Entonces, menos 2 más 2 se va a hacer 0. Entonces, observen aquí, se ha hecho 0. Entonces, en esta nueva matriz no altera la fila 1, no altera la fila 2, no altera la fila 4. La que estoy alterando después de hacer estas operaciones es la fila 3. Y entonces para eso, para los valores de la fila 3, ¿ustedes qué van a considerar? Lo que van a considerar es hacer las mismas operaciones, de la misma forma como le expliqué en la primera matriz, pero ahora va a ser esta operación. Por esta ocasión voy a explicar una vez más. Observen, la fila 1, ¿qué elemento tiene la fila 1? 1. Por menos 2, menos 2. Más 2, porque dice la fila 3, entonces sería 0. Entonces, menos 2, la fila 1, menos 2 por menos 2 es 4 positivo.
Menos 3, porque ese es el elemento que está en la fila 3. Menos 3 tenemos 1. Menos 2 por 2 es 4. Menos 4. Menos 4 más 2 es menos 2. Menos 2. Menos 2 por menos 3 es 6 positivo. 6 menos 1 es 5. Ese es el resultado de la fila 3. Aquí tenemos entonces la fila 3, la última matriz que realizamos. Ahora, necesito anular este elemento, en este caso el 3. Para eso, ¿qué operación me es conveniente? Multiplicar la fila 1 por menos 3 y sumar la fila 2 sería, ¿no es cierto? Porque la que voy a alterar ahora es la fila 2. La 1 no altera, la 3 no altera, sigue siendo igual, la 4 sigue siendo igual, la única que va a alterar es la 2. ¿Con qué operación? Esta operación. La fila 1 vamos a multiplicar por menos 3 más la fila 2, porque seguimos trabajando con el mismo pivote. Entonces, luego de hacer esta operación, vamos a tener esta matriz. Ahora, ya hemos terminado con la columna 1, vamos a avanzar con la columna 2. Ahora tenemos un nuevo pivote, es el 10. Entonces, ¿qué operación vamos a realizar? Primero vamos a anular este elemento de aquí, que es el 3. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a alterar es la fila 4. Entonces, por eso digo, fila 4 es igual. ¿A qué? A fila 2, porque el pivote ahora está ubicado en la fila 2. Fila 2 vamos a multiplicarle por menos 3. Ahí tendríamos aquí menos 30, ¿no? Más la fila 4 multiplicado por 10. O sea, 3 por 10, aquí tendríamos 30. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 30 más 30, lo que permitiría que se anule este elemento. Y seguimos haciendo esa operación con todos los elementos de la fila. Entonces, al hacer esa operación en este caso con estos elementos de aquí, con el menos 7, con el menos 5, vamos a tener 23. Al hacer la operación con el 1 y el 10, pues vamos a tener menos 20. Entonces esta es la nueva matriz que tenemos. Ahora, el nuevo elemento que queremos anular es el 1. Seguimos con el mismo pivote que es 10. Para eso, ¿qué vamos a hacer? La fila 3 es la que vamos a alterar ahora. Entonces fila 3 es igual a fila 2, que tenemos aquí el 10, más la fila 3, que es el 1, multiplicado por menos 10. Ahí vamos a tener 10 menos 10, 0. Y con eso queda anulado. Y continuamos haciendo las mismas operaciones con todos los otros elementos, de tal manera que la nueva matriz que vamos a tener es la que observamos en esta parte, ¿no? Entonces ahora los elementos de la fila 3 ya son 0, 0, 10, menos 40. Continuemos, aquí tenemos la última matriz. Ahora, ya terminé con la columna 2. Ahora voy a pasar a la columna 3. Entonces, el elemento que quiero anular es el 23. Aquí ya tendré un nuevo pivote. ¿Cuál es el pivote? El 13. Entonces, ¿qué operación haría para poder eliminar este 23? Sería, primero, la fila que voy a alterar es la fila 4. Entonces, por lo tanto, fila 3 multiplique por menos 23 y sume la fila 4 multiplicado por 3. Es decir, solamente estamos cambiando al 13 le estamos multiplicando por menos 23 para tener una cantidad con signo diferente, y al 23 le estamos multiplicando por 13. Al hacer esta operación nos va a permitir anular este elemento. Entonces queda 0. Y eso es lo último que teníamos que hacer. Con eso, si ustedes notan, hemos dejado esta matriz en una triangular superior, ¿no es cierto? Pero adicional, es importante dejarle este último elemento que está aquí para poder resolver los sistemas de ecuaciones que más adelante vamos a estudiar. Es importante dejarle este con la unidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí muy sencillo, porque ya todos los elementos son 0.
Yo les había dicho que a una fila nosotros le podemos dividir para un número real diferente de 0. Aquí en este caso, lo que voy a dividir es para 660, toda la fila. 0 dividido para 660, pues es 0 mismo. 0 dividido para 660, 0, 0. 660 dividido para 660, vamos a tener 1. Entonces, de esta forma es como debemos dejar la matriz. Y simplemente, pues, esto no lo vamos a ver, pero lo que quería indicarles es que para poder dejar la matriz como una matriz, un tipo de matriz de identidad, el mismo proceso que hicimos para anular estos elementos, ahora lo hacemos en la parte de arriba. Es decir, estos tres elementos en ese mismo orden. El pivote acá viene a ser el 1. Acá tenemos estos dos elementos, este viene a ser el pivote. Acá tenemos este elemento, este viene a ser el pivote. Y ahí estaríamos dejando esta matriz en una matriz unidad. Pero nosotros pues vamos a estudiar únicamente hasta ahí, porque con esto ya podemos resolver sistemas de ecuaciones lineales.